grabando, ¿no? Sí. Bien. Hola, hola, chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes ya, de este día lunes. Bienvenidos, 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 nuevamente. Ah, Hola, hola, buenas. Comenzamos entonces. Recordemos que hasta el día miércoles vamos a estar en nuestra casa. No, perdón. Ustedes hasta agosto. ¿Verdad? Los profes nosotros volvemos a el aula el día miércoles. Así que vamos a estar todavía transmitiendo nuestras clases. ¿Ya? Vamos a comenzar a despedirnos entonces de esta modalidad solamente online. Despedirnos de las canciones iniciales o de hacer clases en pantuflas. Ya, pero tenemos que comenzar una nueva etapa también y espero que ustedes también, sobre todo ustedes, cuarto medio, vayan a clase. ¿Ya? Ya me imagino que ya todos están vacunados, o la gran mayoría. ¿Alguno ya se vacunó, chiquillos? ¿Vacunados? ¿Todos? ¿Alguna información ahí, chiquillos, que me puedan dar en el chat? ¿Quién se habrá vacunado? ¿Quién no se habrá vacunado? Veamos acá, veamos acá. Ya le falta una dosis. Pronto, pronto, pronto. Espero que se puedan vacunar pronto para que estén habilitados también para moverse un poquito más, y eso también es importante. ¿Ya? A Martina también le falta una dosis, ya, pero ya van a tener su dosis completa ya y van a poder estar ahí con más cuidado. Ya, recuerden que la vacuna también no es una vacuna convencional. La vacuna convencional eh, se inocula, ¿no?, el mismo virus, pero de alguna forma, ¿cómo es la palabra? Disminuido, o menoscabado, por decirlo así. ¿Ya? Pero esta más bien son los anticuerpos que podemos nosotros generar, así que igual hay que seguir cuidándonos, igual hay que tener la distancia, pero ya con una cartita bajo la manga, que es cuidarse un poquito más. Bien, ya chiquillos, nosotros en filosofía tenemos que ponernos al día porque hemos perdido mucha clase, ¿ya? De hecho perdimos 2 semanas previas a, bueno, tuvimos la última clase, pero 2 anteriores, 2 más arriba, la habíamos perdido por X motivo, por celebraciones o por aniversarios o qué sé yo. Ya, pero tenemos que retomar entonces nuestro aprendizaje. Recordemos que en esta parte del año ya hemos estado viendo ética, ¿ya? Y eso es lo que vamos a estar viendo, ¿ya? Una ética bien particular que vamos a verlo también en relación a la crítica frente a lo que sucede en nuestro alrededor, que muchos autores lo llaman posmodernidad, y eso es lo que hemos estado viendo nosotros. Son ya quizás los últimos también esfuerzos dentro de la filosofía, más recabado a lo que acontece en el hoy. Pero para saber lo que acontece hoy hay que formarse sobre lo que aconteció anteriormente. ¿Ya? Y en ese sentido también está el libro que yo les pedí que ustedes leyeran. ¿Ya? ¿Cómo va el libro, chiquillos? ¿Cómo va el libro? ¿Cómo va el libro? Tengo que preguntarles porque se nos viene la prueba del libro. ¿Ya? Veamos cuándo se viene la prueba del libro. Yo tengo una duda frente a eso. Vamos a ver la página del colegio. ¿Ya? ¿Cómo va el libro? ¿Cómo va el libro? Yo hace rato que no leo ese libro, pero lo leo en un ratito, hago la prueba y queda todo eso listo. Veamos cuarto medio B. ¿Qué libro dice el lector? Me encanta. ¿Ya? Recuerden que nosotros tenemos un plan de lectura también, ¿ya?, de filosofía. Tenemos que leer un libro de historia de la filosofía que yo les dejé acá. A ver, veamos acá. Aquí está. El 31 de agosto, tenemos para el 31 de agosto nuestro pequeño libro, El Búho de Minerva. Ahí está Héctor, aquí está El Búho de Minerva. Ese es el libro, no se olviden del libro. Lo voy a estar recalcando, ¿ya? Porque recuerden que nosotros tenemos poquita clase, poquitas evaluaciones, pero el búho es fundamental, el libro es fundamental. ¿Ya? Yo necesito que lean el libro para que tengan un contexto también de lo que estamos viendo. ¿Ya?
Si no, van a estar siempre perdidos en ese sentido, ¿ya? Cuando yo les hablo de modernidad y de posmodernidad, tienen un trasfondo filosófico histórico muy importante. Vamos acá. Ay, no lo sé. Contextualíceme, Carolina, contexto. Deme un poquito de contexto. Un poquito de contexto. ¿Ya? Aquí está entonces el búho de Minerva para que ustedes lo busquen en la biblioteca digital escolar. Desde ahí tienen que leerlo. ¿Ya? Veamos acá. Ah, ay, mándemelo, quiero conocerlo. Bien, quiero conocer ese anime. ¿En serio? ¡Ah! Mándemelo, mándelo. ¿Ya? Más curiosidad me da. ¿Bien? Y ahí está entonces la fecha del libro que es El Búho de Minerva, de Rafael Echeverría, un autor chileno. Y está para el 31 de agosto. Ahí van a reconocer entonces los principios de la modernidad. No se preocupe, lo buscaré, lo buscaré. Bien, bien, bien. De igual forma, les voy a dejar el libro después en el Classroom. Se los voy a dejar ahí, por si acaso, con algunas preguntitas. ¿Ya? Vamos a la clase de hoy. Vamos a la clase de hoy. No, esto es estrategias de manipulación y filosofía. Acá está. Filosofía. Ya vamos a recordar lo que hemos estado viendo, el contexto también de lo que estamos viendo. Demos un poquito de contexto, como dicen por ahí. ¿Ya? Vamos más abajo. Recordemos. No se desconecte. Siempre hay alguien que se conecta. Se conecta. ¿Quién será? Bien. Recordemos que nosotros estamos viendo los dilemas éticos contemporáneos. Hemos visto lo que es un dilema, hemos visto también cuál es la importancia también de las decisiones frente a la libertad humana. Y con respecto al concepto de ética, que fue lo que evaluamos la primera prueba, ética y moral, vimos también el tema de Platón, Aristóteles, me parece, ¿ya? Y hemos concluido lo siguiente con respecto a eso, Cuarto medio, ¿ya? Dentro del mundo de la ética, que es la filosofía más bien práctica de los hechos cotidianos, ¿ya? Existen también la libertad, el discernimiento y la acción cotidiana. Recuerden que esta palabra discernimiento es muy importante. ¿Ya? Yo discierno con ciertos criterios siempre al actuar. ¿Ya? Esos son los criterios que van a ser válidos para mí, para tomar ciertas decisiones. Recuerden ustedes que no toman las decisiones por azar. El azar no existe cuando uno decide. ¿Ya? Siempre existen ciertos valores, ciertos principios que van a interceder en la decisión nuestra. ¿Ya? Aquí están ustedes en el centro. Está la ley, está la identidad, los valores, la cultura y la sociedad, entonces, ya que van a influir dentro de cierta moralidad, pero en la ética, que va a ser la reflexión frente a la moralidad, el cómo ustedes van a decidir o no el camino que van a tomar, ¿ya? La ética tiene que ver también con lo bueno y lo malo, cómo yo decido, cuáles son los principios cuando yo voy a decidir, y eso es importante. Ojo ahí, que siempre las preguntas de ética y moral sobre discernimiento siempre están dentro de las pruebas que son para esta parte de la unidad. Bien, vamos más abajo. Aparte del esquema de la ética y la moral, nosotros hemos llegado a ciertas conclusiones acá. ¿Ya? La clase pasada nosotros leímos un fragmento, ¿ya?, del filósofo Giorgio Agamben, ¿ya?, que nos decía este filósofo que hay que pensar en lo contemporáneo. ¿Ya? ¿Qué es lo que es lo contemporáneo? Me podrán preguntar ustedes. Lo contemporáneo es aquel tiempo que nosotros estamos compartiendo hoy. No es lo mismo pensar en la Edad Media, por ejemplo, o pensar en los albores de la modernidad en el siglo XV, que pensar hoy, en este momento, ¿ya?
hay que tomar cierta distancia, sí, con respecto a todos los sucesos que nosotros estamos viviendo para poder reflexionarlos. Una cosa muy importante para la generación de ustedes va a ser el hecho de que vivieron su enseñanza media en pandemia. ¿Ya? Eso los va a determinar a ustedes como una huella durante toda su vida. ¿Ya? ¿Dónde estabas tú? Le preguntarán ustedes en el futuro. ¿Dónde estabas tú en la pandemia? ¿Qué hiciste en la pandemia? ¿Aprendiste algo? ¿O estuviste durmiendo en todas las clases? ¿Ah? Esas cosas les van a preguntar a ustedes después. Para reflexionarlas hay que tomar cierta distancia. Y hemos visto también que existen dos proyectos dentro de lo contemporáneo, dos proyectos, que son el proyecto moderno y el proyecto posmoderno, que están presentes entonces en nuestra vida cotidiana. ¿Ya? El proyecto moderno, que era el proyecto entonces científico, económico, social y filosófico. ¿Ya? Y la posmodernidad, que es el proyecto moderno pero inacabado. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos esta especie de paralelos, ¿no? Como este que está acá, ¿ya? Las parejas del 1944, las parejas del 2020, ya vemos que hay una cierta distancia en los principios que ustedes se fijan. ¿Ya? Aquí, burdamente, porque es un ejemplo solamente, podemos decir que las parejas en el 44 eran más modernas con respecto al amor, ¿no? Mucho más importantes, mucho más profundos en ese sentido, y que hoy se vive un amor más superficial. ¿Ya? Podemos hacer ese tipo de análisis, o que son análisis más bien superficiales, ¿no? ¿Ya? La modernidad y la posmodernidad están presentes en nosotros mismos y lo vamos a ir aprendiendo así. Así. Bien, vamos a bajar un poquito más y los voy a invitar a leer esta parte de otro filósofo italiano que se llama Gianni Vattimo, que también lo hemos estado viendo. ¿Ya? Y aquí está Gianni Vattimo, entonces. ¿Ya? No, qué muy feo esa circunferencia. Ay. Ya vamos a estar leyendo esta parte para aprender, creo que es la posmodernidad, y compararla también con la modernidad. Eso es importante. En el libro también sale esto, por si acaso, si es que tienen alguna duda, para que puedan visitarlo también. ¿Ya? Veamos acá, posmodernidad. Dice, llamamos posmodernidad a una época de la historia del pensamiento en la cual se ponen en entredicho los postulados básicos de la modernidad, así como la forma en la que han sido pensados. ¿Cuáles eran esos postulados? ¿Ya? Fíjense aquí, los vamos a empezar a proponer inmediatamente. ¿Ya? El progreso, por ejemplo. La verdad. La verdad. ¿Ya? La igualdad. Y en fin, la construcción de la sociedad, el progreso y el proyecto moderno. Esto es importante. El proyecto moderno. El proyecto moderno. ¿Ya? Moderno de la ciencia. La tecnología. El proyecto moderno nace entonces en el siglo XV, ¿ya? Proponiéndonos de que la ciencia nos va a llevar a un futuro mejor, ¿no? O, por ejemplo, que los avances científicos van a poder desarrollar mejor al ser humano. ¿Ya? Hoy día todo esto está en entredicho, ¿no? Todo esto está puesto en duda. ¿Ya? La ciencia no nos ha respondido a un vivir mejor, sino que ha tecnificado todo y nos ha vuelto incluso mucho más artificiales de lo que podemos ser, ¿no? Todo esto, el proyecto moderno, esto es importante, el proyecto moderno está puesto en duda en nuestro tiempo postmoderno. Un ejemplo básico. Por ejemplo, la escuela. La escuela respondía anteriormente, ya sea en el siglo XVI, siglo XIX, XX, ¿ya? Un ideal de progreso, de verdad, de igualdad, ¿ya? De un proyecto que favorecía también a las personas, ¿no? ¿Ya? Pero hoy todo eso está puesto en duda, por ejemplo, posmoderno, está puesto en duda, ¿ya? La pregunta que uno se puede hacer es que si realmente sirve la escuela o no. ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Realmente sirve la escuela? ¿Sirve
sirve la escuela? ¿Ya? No me contesten a mí, contesten lo que ustedes piensan. ¿Realmente sirve la escuela o no, chiquillos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? ¿Tendríamos que cambiar? ¿En qué podemos mejorar? Ustedes que van en cuarto medio ya. Chiquillos, chiquillas. ¿Servirá o no en este contexto la escuela que estamos viviendo hoy? ¿Servirá o se ve quebrada también por los sucesos que están sucediendo en el mundo? ¿Qué pensarán los chiquillos? ¿Ah? Una gran pregunta filosófica. ¿Qué pensarán? Yo sé que todos ustedes pueden tener una respuesta frente a eso, ¿ah? ¿Ah? Pero igual el tema de que siempre haya mucho silencio en la sala. ¿Ah? Eh, también el silencio también es una respuesta. ¿Ah? También es una respuesta. ¿Ah? Eh, claro, claro, claro. Sí, ahí Valentina también le da el clavo con su opinión. ¿Ya? Eh, Hay algunos temas ahí, Valentina, que se van adaptando, ¿no? Hay algunas clases que se van adaptando a los nuevos tiempos, hay otras que no. Por ejemplo, si uno piensa, existen ciertas estructuras muy cerradas en la escuela todavía. ¿Ya? A mí me gustaría, por ejemplo, pensar en una escuela donde ustedes aprendieran con los más pequeños, por ejemplo. Eso sería una experiencia de aprendizaje interesante porque, por ejemplo, en la vida cotidiana, uno no siempre se encuentra con personas de tu misma edad. Tú aprendes con muchas personas, por ejemplo. Incentivar que las personas adultas, por ejemplo, entren a la escuela, hacer una escuela más abierta, también podría ser un cambio, ¿no? ¿Ya? De hecho, por ejemplo, este ideal de progreso, de entender la escuela como una fábrica, porque la escuela se entiende como una fábrica también, ¿ya? Nos desvincula mucho de cómo es el aprendizaje real, ¿ya? Fuera del colegio, fuera de la escuela. ¿Ya? Y sobre todo lo que dices tú, Valentina, sobre que la base de conocimientos de ustedes, eso es súper importante. ¿Ya? Es muy poco lo que uno le puede transmitir. ¿Ya? De hecho, muchas teorías pedagógicas hablan sobre cómo el docente más bien transmite ciertas emociones o cierta predisposición al aprendizaje, más que los contenidos en sí. ¿Ya? Y eso es gravitante, ¿ya? Porque la idea es que ustedes, si es que quieren seguir un camino de aprendizaje, ¿ya? Sepan sobre todo aprender de ustedes mismos, aprender autónomamente, eso es lo más importante que nosotros podemos legarles. ¿Ya? ¿Por qué estamos pensando esto? Volvamos a la clase. Porque todos estos proyectos que estaban antes, el progreso, la verdad, la igualdad, ¿ya? El proyecto técnico, ya está siendo puesto en duda con respecto al proyecto posmoderno. ¿Realmente sirve la escuela? ¿Realmente sirve el progreso? ¿Ya? ¿Realmente sirve, por ejemplo, haber depredado toda nuestra naturaleza para tener ciertos productos? ¿Realmente sirve, por ejemplo, gastar tanto, ¿no? Se gasta tanto en implementos, se contamina tanto. ¿Ya? La posmodernidad va a poner en duda todo eso, ¿ya? Y va a exigir también a los principios de la modernidad un cambio. Eso es importante. Llegamos acá. ¿Ya? Bien. Esta idea es gravitante. Dice, de manera casi instintiva, consideramos que el que es moderno va más adelante en una especie de carrera o competencia y les va ganando a los que están más atrasados o los antiguos o retrógrados. Sin embargo, esta idea positiva de lo moderno se relaciona con referencia por lo nuevo, como en el caso de edificios modernos, accesorios modernos, ideas modernas, etc. Se aplica por cierta idea de historia que solemos considerar la única. ¿Ya? Ojo acá, ojo acá. Lo moderno no es solamente lo nuevo. Ya, voy a anotar esto acá. Lo moderno solamente es lo moderno. Lo moderno. Lo moderno. No es solo, comillas, lo nuevo, sino son los principios bases de nuestra
contemporánea, nuestra sociedad, los cuales se ven perdidos en el proyecto, en el contexto posmoderno. Esto es gravitante, ¿ya? Cuando uno va a pensar, por ejemplo, ¿por qué existen las cosas? Hay una razón moderna de que existan, ¿ya? ¿Ya? Porque existe la escuela, porque existe la sociedad también, ¿ya? Y todo esto está siendo constantemente cuestionado, ¿ya? Esta visión sobre el cuestionamiento de lo social hay que tenerla siempre en consideración, ¿ya? Sobre todo en esta parte del curso. Hay que poner en duda todo, y poner en duda todo significa poner en duda cuál es el proyecto de sociedad que hemos construido. Voy a anotar eso, poner en duda cuál, vamos a poner aquí, cuál es el proyecto de sociedad que hemos construido. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque ustedes también van a tener la responsabilidad de elegir en este contexto. Vamos a poner esa parte aquí. Elegir. Bueno, vamos a borrar un poquito acá. Elegir en este contexto. No. Elegir para nosotros. Elegir. Tomar decisiones en este contexto entre la modernidad y la posmodernidad es una decisión eminentemente ética. Eso es importante. Todos los días estamos eligiendo, todos los días vemos, por ejemplo, en la televisión o en los medios de comunicación, que muchas cosas se ponen en duda, ¿no? Pero la elección es importante. Y la elección confiere, ya, necesita que nosotros tengamos un pensamiento crítico frente a lo que sucede, ¿no? Y la ética, ya, nos va a decir de que vivimos en un contexto ya donde lo moderno está dejando atrás y estábamos viviendo los tiempos modernos, ¿no? ¿Ya? Estamos ahí, en la mitad, ¿ya? Y rescatar entonces ciertos ideales modernos, ¿ya? Por ejemplo, acá todo esto es moderno, y traerlo a los nuevos tiempos también. Eso es una tarea clave, ¿ya? Vamos a poner aquí, no hay que desechar, ¿ya? El proyecto moderno en sí, sino que hay que verlo con una perspectiva crítica. Ese es otro principio que tenemos que tener entonces en nuestro curso. Mirar entonces, ya, este proyecto de una forma crítica, ¿ya? Chiquillos, acá abajo yo les dejé un pequeño, este es como un pequeño documental sobre el autor que vamos a empezar a ver, que es Gianni Vattimo, ¿ya? Como perdimos una clase no lo vamos a alcanzar a ver nosotros, pero ustedes lo pueden ver, ¿ya? Lo pueden ver desde acá, ¿ya? También va a entrar entonces en la evaluación. Y ahora vamos a profundizar un poquito más en este paralelo, ¿no? De la modernidad y la posmodernidad. A lo mejor alcanzamos a ver un poquito del documental, ¿eh? Pero vamos a ver esta parte primero. Ya son dos videos, y yo quiero que ustedes vean el paralelo, ¿no? Sobre cómo se construyó una sociedad moderna, con los estragos que conllevó, ¿no? Y cuáles son los resultados que tenemos hoy, se visualizan en este video que tenemos acá, ya que es bastante chistoso a mi parecer. Ya voy a poner una pausa de la grabación para poder reproducir los videos. ¿Qué les parece? ¿Existen diferencias o no? ¿Diferencias entre los dos videos? Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí diferencias. ¿Qué les pareció?
Vamos a poner aquí. Existen diferencias entre los dos videos. ¿Qué opinan ustedes, cuarto medio? ¿Existen o no diferencias entre los dos videos? ¿Ah? ¿Qué opinará el cuarto medio? Cuarto medio B. ¿Existirán o no? ¿Existirán o no diferencias? ¡Vamos! ¡Cuarto medio! ¿Cuánto les queda? A ver, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 3 meses. 3 meses para salir de cuarto medio. ¿Ah? ¿Existen diferencias o no, chiquillos? ¿Qué les parece? ¿Qué les parecen estos sucesos históricos? Esta juventud también. Los españoles, esta juventud española. ¿No? ¿Qué les parece, chiquillos? ¿Existe o no alguna diferencia? ¿Algo que les haya llamado la atención del video? Vamos acá. ¿Ya? Claro, claro, claro. Hay algunas cosas que son importantes acá de lo que acaban de escribir también. ¿Ya? Si ustedes se fijan, en el siglo XX, vamos a hacer una generalización, pero puede servir para ilustrarlo, ¿ya? Los grandes sucesos de la historia pasaron quizá en ese siglo, ¿ya? A mí me llamó algo profundamente la atención cuando vi el video de los jóvenes, ¿no? Una de las chiquillas dijo dentro del video, esto no es histórico. Fíjense acá, dijo, esto no es histórico. ¿Qué más pasa en este video? Se pierden las referencias históricas. ¿Qué más? Y algo súper peligroso, ¿ya? No sé si ustedes conocen quién es Franco para los españoles. ¿Conocen quién es Franco para los españoles, chiquillos? ¿Sí? No importa si no conocen, pero díganme si lo conocen o no. ¿Ya? No. ¿Ya? Franco fue un dictador. Dictador. De hecho, nuestro dictador local, ¿no? Lo miraba mucho y lo idolatraba mucho. ¿No? Fíjense por qué es complejo que los jóvenes de acá lo mencionen. Porque lo mencionan como una forma como de poderío, ¿no? ¿Ya? Pero no conocen las causas de por qué surgen las dictaduras. También otra cosa, ¿ya? Siempre las referencias históricas se pierden en la posmodernidad, fíjense acá, se pierden los fundamentos de la sociedad. ¿Se fijaron que dentro del video las chiquillas decían que les gustaría vivir, por ejemplo, en la época de las cavernas? Terrible, ¿no? Si esas mujeres, si esas chiquillas supieran cómo les trataban a las mujeres en esas épocas, ¿no? Mucho más terrible. Por eso, porque se pierde el fundamento de la sociedad. ¿Ya? Se pierde la cultura. Estamos viviendo ese proceso, ¿ya? Como de involución. ¿Ya? Voy a poner aquí, estamos viviendo un proceso de involución. ¿Ya? Que es bien complejo. ¿Ya? Tenemos estos dos paralelos entonces, ¿no? Entre una modernidad, ¿ya? Que postulaba la ciencia, la exploración, la información, los grandes sucesos. Vamos a poner aquí modernidad. Y la posmodernidad. ¿Ya? Yo no quiero que ustedes piensen, chiquillos, que una es buena y la otra es mala. ¿Ya? Para nada.
Los dos son sucesos históricos, son procesos históricos que pueden ser leídos desde múltiples perspectivas. Por ejemplo, en la modernidad, la ciencia y la exploración fueron claves. Por ejemplo, hablemos de la exploración. Eh, a ver si vamos entendiendo. Chiquillos, ustedes han visto, uy, Héctor, no, en la época de los samuráis, en el periodo, ¿cómo se llama este periodo histórico de Japón? Eh, periodo Edo parece, porque después dio la época de la era Meiji. Era una guerra permanente, Héctor, muy complicado vivir en ese tiempo. Muy complicado vivir en ese tiempo. ¿Ya? ¿A qué voy con este paralelo? Ya modernidad y posmodernidad. Hablemos, por ejemplo, de la exploración. Ya, no sé si ustedes han visto que últimamente han salido viajes espaciales que son privados, ya, de Amazon, de estas agencias Virgin, de, de Tesla, parece, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa. Pero ustedes han visto esos vuelos privados últimamente, chiquillos, hacia el espacio, que son los últimos como sucesos históricos que han pasado en nuestra época. Bueno, aparte de la pandemia. ¿Han visto esos sucesos, chiquillos? ¿Mm? Bueno, si los han visto, ¿sí? Fíjate aquí, por ejemplo, en este principio de exploración. ¿Ya? Antes la exploración, por ejemplo, tenía otros fundamentos, ¿no? ¿Ya? Era, por ejemplo, el conocer la naturaleza, el explorar los límites humanos, por ejemplo. ¿Ya? Eh, conocer, explorar. ¿Ya? Quizás la Guerra Fría también tenían otros fundamentos, ¿no? Por ejemplo, de superar una potencia frente a la otra. ¿Ya? Pero hoy ese mismo proceso de exploración, si lo pasamos a nuestro tiempo histórico, ¿ya? De la posmodernidad, nos fijamos que son más bien, ¿cuál es el fundamento de eso? La avaricia, por ejemplo, ¿ya? El tema de hacer un viaje privado, ¿ya? Demostrar el poderío económico de una persona. Cambian los fundamentos hoy. Y eso es lo que yo quiero que ustedes vean, visualicen, que lo que hubo antes no fue ni mejor ni peor, sino que tenía otro tipo de fundamento. Hoy la justificación, por ejemplo, para hacer ese viaje espacial no es para explorar solamente, sino que tiene que ver con un viaje privado, a donde se pague, por ejemplo, harto dinero para ir. ¿Ya? Antes la exploración espacial estaba a cargo de los gobiernos, ¿no? Ahora está a cargo de los privados. Eso es un cambio de época también, ¿ya? Donde se ha perdido la referencia histórica, donde se pierden los fundamentos, donde estamos viviendo un proceso de involución, ¿no? Que es bastante grave en la sociedad. ¿Ya? ¿Ah? Claro. Sí, en el tema de los viajes espaciales se muestra el poder frente a los otros nomás, poder económico. ¿Ya? No tiene un sentido de exploración como quizás lo tuvo antes. ¿Ya? Y ese cambio de época, ese cambio de identidad epocal, si uno lo puede decir, es lo que estamos viviendo hoy y es algo muy complejo de vivenciar. ¿Ya? Por ejemplo, pongamos otra causa a la palestra, el tema de la negrita. El tema de la negrita, la choquita, ¿lo vieron ustedes en las redes sociales y todo eso? ¿Vieron esto de la negrita, la choquita? Espero que lo hayan visto. ¿Ya? Vivimos en un mundo, ¿ya? Donde la apariencia es lo principal. Eso tenéis que ponerlo acá. Ya estamos viendo un proceso de evolución. Vivimos en un mundo solamente de la apariencia. Vivimos en un mundo de la rapidez y la apariencia. Yo no le estoy diciendo que esto es bueno o es malo, quiero que siempre tengan eso en cuenta. ¿Ya? En filosofía no hay cosas ni buenas ni malas, sino que hay pensamientos que analizar, hay cosas que analizar que son importantes. Con respecto a la galleta esta, a la negrita choquita,
¿ya? Si ustedes se fijan, dio para mucho debate, ¿no? Mucho debate, ¿ya? Pero el tema es que nunca se cuestionó, ¿ya?, el origen de esa galleta, ¿no? El origen de esa galleta tiene que ver con la industria local, nacional, chilena, ¿ya?, que después fue comprada, por ejemplo, por esta multinacional Nestlé. ¿Ya? Nadie lo dice, ¿ya? Nos quedamos solamente en la apariencia, ¿ya?, del nombre, pero esa internacional Nestlé, ¿ya?, acabó también con la industria dulcera nacional, de la producción de dulces nacional. Yo creo que ese es algo mucho más complejo de analizar, ¿ya? Eh, y el hecho de que nos distraigan con la información y no nos entreguen los fundamentos, también habla de que estamos viviendo esto, algo más allá de la modernidad. La modernidad fue la que nos permitió a nosotros construir la sociedad que tenemos hoy. ¿Ya? Pero si no tenemos, por ejemplo, una concepción entre medio, ¿no?, entre la modernidad y la posmodernidad, se nos va a hacer muy difícil construir una sociedad, ¿ya? Los seres humanos tenemos que aprender a construir una sociedad y a no solamente, ¿ya?, a distraernos, no solamente a pensar en otras cosas que no sea, por ejemplo, la razón. ¿Mm? Ahí hay que plantearse un punto medio, ¿no?, entre la modernidad y la posmodernidad. Eso es lo que yo quiero que ustedes visualicen, ¿ya? Por ejemplo, con respecto al hombre, con respecto a la libertad sexual que vivimos hoy día, por ejemplo, ¿ya? Eso también es parte de cómo nosotros podemos pensarlo, y en eso estamos. Nosotros nos ubicamos acá entre medio. Entre medio está lo contemporáneo. Vamos a poner aquí lo contemporáneo. Lo contemporáneo, ¿no? Contemporáneo. Ahí estamos nosotros en lo contemporáneo. ¿Cómo vamos a vivir hoy? Lo contemporáneo. Contemporáneo. Ya, es hacer el análisis de lo que sucede hoy, ¿no? El análisis entonces de cómo vamos a vivir, ¿no? Yo espero que no sea la pretensión vivir así como mostraban acá, ¿no? Una sociedad bastante como ignorante en ese sentido. ¿Ya? Estábamos en lo correcto de que se pierden los fundamentos, de que estamos en un proceso de involución, pero también hay que hacer una especie de resistencia frente a eso, ¿ya? No es posible que nos quedemos así, ¿ya? Porque, por ejemplo, si nos quedamos solamente con una sociedad bastante como ignorante, ¿ya?, los proyectos humanos no van a poder ser llevados a cabo. Esas cosas estamos viviendo hoy día. Por eso ustedes están en cuarto medio, les quedan 3 semanas de 3 meses de clase, ¿ya? Y hacer el análisis de estas grandes cuestiones es fundamental, fundamental, ¿ya? ¿Qué es lo que había antes de la modernidad? ¿Qué es lo que hay ahora? Y cómo ubicarse dentro de esos dos procesos históricos, ¿no? Ahí estamos viviendo. Por ejemplo, lo que vivimos ahora con el COVID, ¿ya?, que también es bien ilustrativo. ¿Ya? Han habido varios movimientos antivacunas, por ejemplo, dentro de este periodo. ¿Ya? Los movimientos antivacunas responden a un proceso posmoderno, ¿ya?, que indica, por ejemplo, la duda frente a la ciencia, ¿no? ¿Ya? Usted puede dudar sobre la ciencia, eso es posible, es posible, ¿ya? Pero no hay que desconocer que es la ciencia la que nos ha permitido tener ciertas ventajas hoy. Incluso opinar en contra o a favor de algo que es sumamente necesario como una vacuna para terminar con una pandemia, ¿no? ¿Ya? La misma sociedad te lo permite, ¿no?, estar en desacuerdo, y eso está muy bien, está muy bien. Pero ese desacuerdo no puede ser irracional, tan irracional que incluso, por ejemplo, llega a negar todos los avances científicos que nos permiten vivir hoy, ¿ya? Esas cosas vivimos en la posmodernidad, ¿ya? Y ¿cuál es la salida de todo esto? ¿Ya? A juicio de la filosofía, la salida de todo esto es pensar entonces en los fundamentos mismos de la sociedad, ¿ya? Hacer una especie de regresión, de volver a pensar, ¿ya?, por qué vivimos en sociedad, eh, cuáles son los principios que nos pueden llevar a vivir mejor, ¿ya? Si es que podemos hacer la misma ciencia o no que hacíamos en el siglo XX, por ejemplo.
Claramente no podemos hacer la misma porque la ciencia del siglo XX ya fue depredando toda nuestra naturaleza, ¿no? Y no podemos vivir sin la naturaleza. La ciencia tiene que cambiar, ¿ya? La exploración también tiene que cambiar, la información, por ejemplo, ¿ya? Antes había una presunción de verdad, ¿no? Antes parece ser de que las noticias eran todas verdaderas y hoy no. Hoy parece que la información sirve para controlar, para manipular a las masas, ¿ya? Y entender que también vivimos en un proceso histórico, ¿ya? Donde la política también es importante, donde la ética también es importante, ¿ya? Y sobre que el futuro está ahí, está ahí, está ahí. No podemos seguir pensando de que el mundo se va a acabar de un día para otro, ¿no? Hay que pensar en qué vamos a hacer nosotros con esto que hemos recibido, ¿ya? Y que recibimos también, ustedes sobre todo que son más jóvenes, reciben la posta, ¿ya? De continuar un camino, ¿ya? De estudiar, de trabajar, de seguir construyendo un país también. Y eso es importante. ¿Bien? Chiquillos, recordemos entonces, vamos más abajo, más abajo. La modernidad tiene ciertos principios. La modernidad, por ejemplo, aquí me falta poner el individuo. El individuo. El individuo. ¿Ya? Tienes estos principios de la individualidad, el progreso, la verdad, la igualdad. ¿Ya? Grandes palabras que fundamentaron también los movimientos sociales, históricos de todo el siglo XX. ¿No? ¿Ya? Y sobre todo, por ejemplo, el proyecto de la ciencia y la tecnología. ¿Ya? Lo que vivimos hoy, que es el proyecto postmoderno, pone en duda todo esto, el progreso, la verdad, la igualdad, ¿ya? Ponerlo en duda no significa desecharlo, ¿ya? Sino que la idea que yo les quiero proponer es que en la posmodernidad ya hay que hacer un rescate también de los fundamentos, pero también criticarlos, eso es importante, ¿ya? Existen preguntas así como para qué sirve la escuela, para qué sirve la sociedad, para qué sirve el estudiar, por ejemplo, el formarse, ¿ya? Hay varias preguntas que ustedes se pueden hacer, ¿ya? Recuerdo la última película que vi con mi hijo, que era esta película de la Guerra del Mañana. A mí me llamó harto la atención esa película, no sé si ustedes la han visto, ¿ya? Y en esa película hay una parte donde hay un docente, que es el actor este, Chris Pratt, ¿ya? Y él es como un docente de biología. Y está haciendo clase y los estudiantes no quieren hacer la clase. ¿Por qué? Porque dicen que no hay futuro. ¿Ya? Se viene una guerra en el futuro donde las personas están viajando para allá para combatir. Y si no hay futuro, no hay para qué estudiar, le dicen al personaje. Y me llamó harto la atención y me acordé harto del momento que estamos viviendo nosotros. ¿Ya? Si hay futuro, chiquillos, y si hay que estudiar, si hay que estudiar. ¿Ya? Y a pesar de que el proyecto postmoderno, ¿ya? Como lo vimos con los jóvenes acá españoles, que se pierden los fundamentos de la sociedad, que estamos viviendo un proceso de involución, de irracionalidad también, ya que vivimos en la rapidez, en la apariencia. A pesar de todo eso, ¿ya? Hay que tener esperanza, hay que poder entonces entender el proceso histórico. ¿Ya? Claro, claro, cada uno toma sus decisiones tal como dice Héctor, pero también ¿ya? Hay que entender el colectivo, hay que entender el contexto donde se toman esas decisiones. ¿Ya? Y la idea es que nosotros conozcamos este contexto que lo hemos llamado contemporáneo, entre la posmodernidad y la modernidad. Ahí estamos nosotros, vamos a poner eso acá para recordarlo. ¿Ya? Nuestro contexto, vamos a poner nuestro contexto histórico, nuestro contexto histórico, ¿ya? Se basa entonces en lo contemporáneo. Vamos a poner aquí la modernidad, a poner más abajito lo contemporáneo, que es lo contemporáneo. Contemporáneo. Y la posmodernidad. Vamos a poner aquí posmodernidad. Me quedó medio chueco, pero va a quedar bien. Postmodernidad, ¿ya? Y nosotros estamos acá, ¿ya? Cuando me dicen que cada uno de nosotros tomamos nuestras propias decisiones, ¿ya?
tenemos que saber que esas decisiones están en un contexto. ¿Ya? Las decisiones que tomamos, las decisiones que tomamos están en un contexto. ¿Cuál es ese contexto? Entonces, lo contemporáneo está entre estos dos procesos históricos, la modernidad y la posmodernidad. ¿Ya? Esto es importante. Eso es lo que yo les quiero transmitir también, Héctor. ¿Ya? No solamente decirles que se queden solamente con lo que vimos antes sobre la ética, que cada uno toma sus decisiones, ¿no? Y que tiene que fundamentarlas, sino que entender de que esas decisiones están en un contexto. Y este es nuestro contexto. ¿Ya? Pasamos un siglo XX, ¿ya? Con los grandes sucesos de la historia, y que hoy esos sucesos se han perdido, ¿no? Y que nosotros tenemos que estar al medio de ahí, ¿ya? Para entender cuáles son los fundamentos de la sociedad, de por qué vivimos en sociedad, ¿ya? De por qué se hace política, por ejemplo. ¿Ya? Todas esas cosas hay que repensarlas. Y por eso también existe esta parte del curso. La actividad, ¿ya? Y el deseo es que ustedes repiensen entonces cuáles son los fundamentos de nuestro proceso histórico, ¿ya? Para no quedarse afuera, sino que entenderlo más aún, entender sus luces y sus sombras también, ¿ya? Y eso es lo que nos hace también partícipe de una sociedad y partícipe de una decisión, ¿ya? Eso es importante para entonces entender nuestro contexto histórico. ¿Bien? ¿Ya? Recuerden que lo moderno no solamente es lo nuevo, ¿ya? Sino que son los principios que son la base de nuestra sociedad, ¿ya? Los cuales se ven perdidos en el contexto posmoderno, tan perdidos como lo que hablaban los jóvenes españoles, ¿no? Perdidos en la historia y perdidos en varias cosas. La idea es que no estemos perdidos, ¿no? La idea es que podamos conocer nuestro contexto. La idea es que podamos criticarlo también, ¿ya? Porque no podemos hacer una regresión, ¿no? A otra época, sino que vivir nuestra época, ¿ya? Y elegir y tomar las decisiones en este contexto. Eso es lo que estamos viviendo hoy, ¿ya? Ya, chiquillos, les dejo acá también el documental para que lo puedan observar, unos 15 minutos muy, muy breves. Y eso es lo que hemos estado viendo, eso es lo que hemos estado viendo, la modernidad, la posmodernidad. Ya pronto nos vamos a acercar a la lectura de algunos autores para poder concretar esta mirada, esta exploración frente a el proceso histórico que estamos viviendo, el proceso contemporáneo que estamos viviendo, ¿ya? Para dilucidarlo, para criticarlo y para llevarlo al pensamiento crítico, que es la idea también de la filosofía. ¿Sí? Ya, chiquillos, llegamos hasta acá entonces. Nos vemos la próxima semana. Próxima semana. Recuerden ir leyendo el libro. ¿Ya? En el libro sale bien las definiciones de modernidad, posmodernidad. ¿Ya? Les habla un poquito de la Edad Media, incluso, de todo un proceso filosófico que es bien interesante y que decanta en lo que somos hoy. Eso es importante. La filosofía siempre está presente en lo que somos hoy. ¿Ya? No hay que desconocerla. ¿Bien? Ya, nos vemos entonces la próxima semana. Chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, profe. Ya, nos vemos. Chao, chao. Gracias, Valentina. Gracias, Héctor, por compartir. Nos vemos. Chao, chao.